Elena Vega se miró por última vez en el espejo de su habitación y sonrió. Su vestido blanco brillaba bajo las luces de la Estación Espacial Nueva Madrid, donde vivía desde que la Tierra se unió a la Confederación Galáctica hace 5 años. Hoy se casaría con Marcus Torres, el hombre que amaba desde la universidad. Él trabajaba como diplomático en las negociaciones con las razas alienígenas más poderosas de la galaxia. La ceremonia sería en el salón principal de la estación, decorado con flores de 3 mundos diferentes. Elena había diseñado los propulsores cuánticos que hacían posible que las naves viajaran entre las estrellas tan rápido, y Marcus siempre le decía que era la mujer más inteligente que había conocido. Juntos harían un buen equipo para representar a la humanidad en el espacio. Cuando Elena llegó al altar, vio que todos los invitados estaban allí. Sus padres, sus amigos de la universidad, incluso algunos compañeros de trabajo de la Oficina de Ingeniería Espacial. Pero Marcus no estaba. El sacerdote la miró con cara de preocupación y le preguntó si quería esperar un poco más. Elena asintió, pensando que tal vez Marcus tenía algún problema con su uniforme o había llegado tarde por el trabajo. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 30. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Elena sintió que su cara se ponía roja de la vergüenza, pero siguió esperando. Marcus nunca la había decepcionado antes. Seguramente tenía una buena explicación. Entonces apareció Luis, el mejor amigo de Marcus, caminando hacia el altar con una cara muy seria. Elena supo inmediatamente que algo malo había pasado. Luis le entregó una pequeña tableta digital y le dijo que Marcus había dejado este mensaje para ella. Con las manos temblando, Elena activó la tableta. El rostro de Marcus apareció en la pantalla, pero se veía diferente. Más frío, más distante. Su voz sonaba como si estuviera leyendo un texto preparado. Elena, lamento mucho lo que voy a decir, pero no puedo casarme contigo. Los hegemones de Tau Ceti me han ofrecido una posición muy importante en su gobierno. Para aceptarla, debo casarme con una de sus mujeres de alto rango. Esta es una oportunidad que no puedo rechazar. Es por el bien de mi carrera y por el futuro de la humanidad en la galaxia. Espero que entiendas. Elena sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Los hegemones eran una raza alienígena muy poderosa que siempre había tratado a los humanos como una especie inferior. Eran altos, con piel azul y ojos grandes, y siempre hablaban a los humanos como si fueran niños pequeños. ¿Marcus realmente los prefería a ella? Pero el mensaje no había terminado. También he tomado tus diseños de propulsores cuánticos. Los hegemones los necesitan para un proyecto especial. No te preocupes, te darán crédito por tu trabajo eventualmente. Adiós, Elena. Elena no podía creer lo que había escuchado. Marcus no solo la había abandonado en el día más importante de su vida, sino que también había robado años de su trabajo científico. Esos diseños eran su creación, su orgullo, el resultado de noches sin dormir y años de estudio. Y ahora se los había entregado a una raza que despreciaba a los humanos. Los invitados estaban completamente silenciosos. Elena podía sentir todas sus miradas sobre ella. Algunos la miraban con pena, otros con curiosidad, esperando a ver qué haría. Su madre corrió hacia ella para abrazarla, pero Elena se apartó gentilmente. No quería mostrar debilidad, no ahora. En lugar de llorar, Elena sintió algo diferente creciendo en su pecho, ira. Pero no era solo ira por Marcus o por la traición personal. Era ira por toda su especie. Los hegemones y otras razas alienígenas siempre habían tratado a los humanos como ciudadanos de segunda clase en la Confederación Galáctica. Los humanos hacían el trabajo difícil, pero nunca recibían reconocimiento. Siempre eran considerados demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado emocionales para ser tomados en serio. Elena se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer al suelo. El sonido del metal golpeando el piso resonó en todo el salón silencioso. Luego levantó la cabeza y habló con voz clara y fuerte. Marcus ha elegido su camino. Ahora yo elijo el mío. Caminó hacia la salida del salón con la cabeza en alto, ignorando las voces de sus familiares y amigos que la llamaban. Elena tenía un plan. En su laboratorio privado había estado trabajando en secreto en una nave experimental, más avanzada que cualquier cosa que hubiera construido antes. Había usado nuevos principios de propulsión cuántica que ni siquiera había compartido con Marcus. Esa noche, Elena empacó solo lo esencial, sus herramientas, sus computadoras portátiles, algunos cambios de ropa y las copias de seguridad de todos sus proyectos científicos que Marcus no había podido robar. No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a sus padres. Simplemente desapareció en la oscuridad del espacio. Su nave experimental, que había llamado Esperanza, era pequeña pero poderosa.
Elena había instalado un nuevo tipo de motor cuántico que podía viajar más lejos y más rápido que cualquier nave conocida. También tenía sistemas de invisibilidad y defensa que había diseñado en secreto. Mientras su nave se alejaba de la estación Nueva Madrid, Elena miró hacia atrás una última vez. La Tierra brillaba a lo lejos, azul y hermosa, pero ya no se sentía como su hogar. Su hogar ahora estaba en algún lugar entre las estrellas, esperando a ser construido. Elena sabía que Marcus y los hegemones pensaban que habían derrotado a una simple ingeniera humana. No sabían que acababan de despertar algo mucho más peligroso, una mujer brillante que ya no tenía nada que perder y todo que demostrar. Iban a aprender que subestimar a los humanos, especialmente a Elena Vega, había sido su mayor error. La nave Esperanza desapareció en el vacío del espacio, llevando consigo los sueños destrozados de una mujer que estaba a punto de convertirse en la pesadilla de quienes la habían traicionado. Elena había viajado por 3 semanas en el espacio profundo cuando encontró lo que buscaba, una estación minera abandonada en el cinturón de asteroides del sistema Kepler 442. La estación había sido construida por una compañía terrestre hace 10 años, pero fue abandonada cuando los hegemones decidieron que los humanos no tenían derecho a explotar recursos en ese sector. La estación estaba en malas condiciones, pero Elena vio su potencial. Tenía generadores de energía que aún funcionaban, laboratorios vacíos que podían ser renovados, y lo más importante, estaba completamente oculta de las rutas comerciales principales. Era el lugar perfecto para su plan secreto. Durante los siguientes meses, Elena trabajó día y noche para convertir la estación abandonada en un laboratorio de investigación avanzada. Reparó los sistemas de soporte vital, instaló nuevos equipos científicos que había traído en su nave, y estableció sistemas de comunicación codificada para contactar con otros humanos en la galaxia. Elena no estaba sola por mucho tiempo. A través de mensajes codificados en las redes de comunicación galáctica, comenzó a contactar con otros científicos humanos que habían sido despedidos, ignorados o subestimados por las corporaciones alienígenas. Muchos de ellos estaban trabajando en empleos menores, muy por debajo de sus capacidades reales. El primer científico en llegar fue el Dr. Pavel Volkov, un experto en inteligencia artificial que había sido despedido de una corporación hegemón por ideas demasiado avanzadas. Pavel era un hombre mayor, con cabello gris y ojos brillantes que mostraban décadas de experiencia. Cuando vio los laboratorios que Elena había construido, sonrió por primera vez en años. Por fin, dijo Pavel, un lugar donde podemos trabajar sin que nos digan que nuestras ideas son imposibles. La segunda en llegar fue Lisa Park, una genetista que había sido rechazada por la Academia Científica Galáctica porque sus investigaciones sobre adaptación humana al espacio no tenían valor práctico según los estándares alienígenas. Lisa era joven pero brillante, y había desarrollado teorías sobre cómo los humanos podían evolucionar para vivir mejor en diferentes ambientes espaciales. El último en unirse a ellos fue Tomás Restrepo, un ingeniero de combate que había sido dado de baja del ejército galáctico por insubordinación. Su crimen había sido sugerir mejoras en el diseño de las armas y armaduras que usaban los soldados humanos. Los comandantes alienígenas dijeron que un humano primitivo no podía enseñar nada sobre tecnología militar a razas más avanzadas. Juntos, los 4 científicos comenzaron a trabajar en proyectos que cambiarían el destino de la humanidad. Elena dirigía el equipo, pero todos contribuían con sus conocimientos únicos. Era como si cada uno hubiera estado esperando toda su vida para trabajar con personas que realmente entendían su genio. El primer gran avance vino cuando Elena completó su diseño de propulsores de salto cuántico instantáneo. A diferencia de los propulsores tradicionales que tomaban horas o días para viajar entre sistemas estelares, estos nuevos motores podían transportar una nave a cualquier lugar de la galaxia en segundos. Pavel desarrolló una inteligencia artificial táctica que podía predecir y contrarrestar cualquier estrategia militar alienígena conocida. Lisa trabajó en armaduras adaptativas que permitían a los humanos sobrevivir en cualquier ambiente, desde mundos volcánicos hasta planetas congelados. También desarrolló técnicas para modificar genéticamente a los humanos de manera temporal, dándoles habilidades especiales cuando las necesitaran. Tomás diseñó armas de energía que eran más poderosas que cualquier cosa que tuvieran las flotas alienígenas. Pero su descubrimiento más importante vino cuando combinaron todos sus conocimientos para desarrollar técnicas de terraformación acelerada. Usando una combinación de tecnología cuántica, manipulación genética y sistemas de IA avanzados, podían transformar un planeta muerto en un mundo habitable en solo unos días. Mientras trabajaban, Elena mantenía contacto con la situación política en la galaxia. Las noticias que recibía eran cada vez peores. Los hegemones habían usado sus diseños robados para crear una flota de naves más poderosa que nunca. Con esta nueva tecnología, habían comenzado a presionar a otras razas alienígenas para que apoyaran el protocolo de supervisión humana.
Este protocolo era presentado como una forma de proteger y guiar a los humanos, pero Elena sabía la verdad, era un plan para convertir a toda la humanidad en esclavos. Los humanos serían reubicados en mundos prisión donde estarían seguros bajo la supervisión alienígena. Ya no podrían desarrollar su propia tecnología o tomar sus propias decisiones. Lo que más dolía a Elena era saber que Marcus estaba ayudando a promover este plan. Había visto grabaciones de él en las reuniones del Consejo Galáctico, hablando sobre los beneficios de la supervisión para la humanidad. Se había convertido en la cara humana de un plan para esclavizar a su propia especie. Una noche, mientras Elena trabajaba sola en el laboratorio principal, recibió un mensaje codificado de la Tierra. Era de su antiguo supervisor en la Oficina de Ingeniería Espacial. El mensaje era corto pero claro: los hegemones han anunciado que el protocolo de supervisión humana será implementado en 6 meses. Necesitamos un milagro. Elena miró a su alrededor del laboratorio donde había trabajado durante casi 3 años. Las paredes estaban cubiertas de planos para tecnologías que superarían todo lo que existía en la galaxia. Sus 3 compañeros dormían en sus habitaciones, agotados después de otro día de trabajo intenso. Habían logrado tanto en tan poco tiempo. Pero Elena sabía que no era suficiente. 4 personas no podían salvar a toda la humanidad, sin importar qué tan brillantes fueran. Necesitaban más ayuda, más científicos, más ingenieros, más personas que entendieran que los humanos tenían un potencial que las razas alienígenas temían. Elena activó su sistema de comunicaciones y comenzó a enviar mensajes codificados a humanos en toda la galaxia. El mensaje era simple: es hora de mostrar al universo de qué estamos hechos los humanos. Vengan si quieren ser parte de algo más grande que ustedes mismos. En los siguientes días, comenzaron a llegar respuestas. Docenas, luego cientos de científicos, ingenieros, soldados y exploradores humanos confirmaron que querían unirse a la causa. Elena sonrió por primera vez desde su boda arruinada. Marcus y los hegemones pensaban que habían derrotado a los humanos, pero en realidad habían despertado algo que no podían controlar. Durante los siguientes 6 meses, Elena viajó por la galaxia en misiones secretas para reunir a los humanos dispersos que habían respondido a su llamado. Cada sistema estelar que visitaba le mostraba la misma triste realidad: humanos brillantes trabajando en empleos menores, tratados como ciudadanos de segunda clase por razas alienígenas que no reconocían su verdadero potencial. En el sistema Wolf 359, Elena encontró a María Santos, una experta en medicina espacial que trabajaba como asistente de limpieza en un hospital alienígena. Los médicos de esa raza nunca le permitían usar sus conocimientos porque los humanos no entienden la medicina avanzada. Elena la rescató y descubrió que María había desarrollado en secreto curas para enfermedades que los alienígenas consideraban incurables. En Próxima Centauri, conoció a James Wright, un piloto de naves de transporte que había sido relegado a hacer entregas de comida porque los alienígenas decían que los humanos no tenían los reflejos para pilotar naves importantes. Cuando Elena le permitió probar los nuevos propulsores cuánticos, James demostró ser el mejor piloto que había visto jamás. Cada historia era similar: humanos con talento increíble que habían sido empujados a roles inferiores por una sociedad galáctica que los consideraba primitivos. Pero Elena vio algo que las razas alienígenas habían pasado por alto: estos humanos no habían perdido su creatividad o su determinación. Habían estado esperando una oportunidad para demostrar lo que realmente podían hacer. Elena estableció bases secretas en 7 sistemas estelares diferentes, todos en planetas abandonados o estaciones espaciales olvidadas. Cada base era un centro de investigación avanzada donde los humanos rescatados podían trabajar en proyectos que nunca habrían sido posibles bajo supervisión alienígena. En la base de Kepler 438, un equipo dirigido por el físico Roberto Kim desarrolló generadores de energía que producían 100 veces más potencia que los mejores generadores alienígenas. En la base de Gliese 667c, la ingeniera Ana López creó sistemas de navegación espacial que podían encontrar rutas que las computadoras alienígenas consideraban imposibles. Pero el descubrimiento más importante vino cuando Elena logró infiltrarse en los archivos históricos de la Biblioteca Galáctica Central. Lo que encontró allí cambió todo lo que creía sobre la historia de la humanidad. Según los registros más antiguos, los humanos no eran una especie joven que había evolucionado recientemente en la Tierra. Eran descendientes de una raza antigua llamada los primeros, que había sembrado vida inteligente por toda la galaxia hace millones de años. Los primeros habían desaparecido misteriosamente, pero antes de irse habían escondido información genética especial en el ADN de sus descendientes. Esta información genética explicaba por qué los humanos eran tan buenos adaptándose a nuevos ambientes y desarrollando nuevas tecnologías. No era solo inteligencia o determinación, era una herencia genética que los conectaba con la raza más avanzada que había existido jamás en la galaxia. Pero Elena también descubrió algo más perturbador:
las razas alienígenas actuales conocían esta historia. Los hegemones, en particular, habían encontrado algunos de los archivos de los primeros hace siglos. Sabían que si los humanos alguna vez descubrían su verdadero potencial, podrían superar a todas las demás razas combinadas. Por eso habían trabajado tan duro para mantener a los humanos en roles inferiores. Por eso nunca permitían que los científicos humanos trabajaran en proyectos importantes. Por eso habían creado el protocolo de supervisión humana. No era para proteger a los humanos, era para protegerse de los humanos. Elena compartió esta información con todos sus equipos científicos. La reacción fue inmediata y poderosa. Los humanos que habían pasado años sintiéndose inferiores ahora entendían que habían sido deliberadamente suprimidos por razas que tenían miedo de ellos. Pero Elena también recibió noticias preocupantes desde la Tierra. Marcus había sido promovido a una posición aún más alta en el gobierno hegemón y ahora supervisaba personalmente la implementación del protocolo de supervisión. En público, parecía exitoso y poderoso, casado con una mujer hegemón de alto rango. Sin embargo, los espías de Elena en el gobierno hegemón le enviaron información diferente. Marcus no era tratado como un igual por sus superiores alienígenas. Era más como una mascota inteligente, útil para convencer a otros humanos de que aceptaran su destino. Su esposa alienígena lo trataba con desprecio en privado, y otros funcionarios hegemón se burlaban de él cuando pensaban que no podía escucharlos. Elena sintió una mezcla extraña de tristeza y satisfacción al escuchar esto. Marcus había traicionado a su propia especie por poder y prestigio, pero había terminado como poco más que un títere decorativo. Había vendido su alma y la de toda la humanidad por una ilusión de importancia. Mientras tanto, el protocolo de supervisión humana estaba progresando rápidamente. Los hegemones habían comenzado a reubicar colonias humanas enteras a mundos prisión disfrazados como santuarios protegidos. Las familias humanas eran separadas, los científicos eran enviados a centros de reeducación, y cualquier humano que protestara era arrestado por comportamiento peligroso. Elena sabía que el tiempo se estaba acabando. Sus bases secretas habían desarrollado tecnología increíble y había reunido a miles de los humanos más brillantes de la galaxia, pero necesitaban actuar antes de que toda la humanidad fuera encarcelada. Una noche, mientras Elena revisaba los planos para la operación más audaz en la historia de la humanidad, recibió un mensaje inesperado. Era de Marcus, enviado a través de canales codificados que solo él conocía. Elena, sé que no tienes razón para escucharme, pero necesito advertirte. Los hegemones saben que alguien está organizando a los humanos en secreto. Han enviado flotas de guerra a buscar las bases rebeldes. Por favor, ten cuidado. Sé que nunca podrás perdonarme, pero no quiero que te hagan daño. Elena leyó el mensaje 3 veces antes de borrarlo. Tal vez Marcus finalmente estaba comenzando a entender lo que había perdido, pero era demasiado tarde para él. Elena había crecido más allá de la mujer que había sido abandonada en el altar. Ya no era solo una ingeniera traicionada, era la líder de un movimiento que liberaría a toda su especie. Elena activó el sistema de comunicaciones de emergencia que conectaba todas las bases secretas simultáneamente. Su mensaje fue breve pero claro: hermanos y hermanas, ha llegado el momento. Mañana, el universo descubrirá lo que significa subestimar a los humanos. Que comience nuestra ascensión. En 7 sistemas estelares diferentes, miles de humanos recibieron el mensaje y sonrieron. El día del despertar comenzó exactamente a las 12 horas galáctica estándar. En 17 sistemas estelares diferentes, las naves humanas aparecieron simultáneamente usando la tecnología de salto cuántico instantáneo que Elena había perfeccionado. Para las razas alienígenas que las vieron, parecía como si las naves hubieran aparecido de la nada, algo que su ciencia consideraba completamente imposible. En el sistema Tau Ceti, hogar de los hegemones, una flota de 50 naves humanas se materializó directamente sobre su planeta capital. Pero estas no eran las naves primitivas que los alienígenas esperaban, eran elegantes, silenciosas, y completamente invisibles a todos los sistemas de detección hegemón hasta el momento exacto en que eligieron mostrarse. La primera operación fue el rescate de la colonia humana en Nueva Esperanza, un mundo que había sido convertido en prisión la semana anterior. Los colonos humanos habían sido separados de sus familias y enviados a campos de reeducación, mientras que sus hijos eran llevados a centros de desarrollo supervisado. Las naves de rescate humanas descendieron sobre Nueva Esperanza como ángeles vengadores. Usando armaduras adaptativas que las hacían inmunes a las armas alienígenas, los soldados humanos liberaron a todos los prisioneros en menos de 2 horas. Pero lo más impresionante no fue la velocidad del rescate, sino la tecnología que usaron para hacerlo. Los soldados humanos podían volverse invisibles a voluntad, caminar a través de paredes usando campos de fase, y comunicarse telepáticamente usando implantes neuronales desarrollados por el equipo de Lisa Park.
Para los guardias alienígenas, parecía como si estuvieran siendo atacados por fantasmas con poderes mágicos. Mientras tanto, en el espacio, las naves de guerra Hegemón intentaron interceptar a las naves de rescate humanas. Descubrieron que sus armas más poderosas no podían ni siquiera tocar los cascos de las naves humanas, que estaban protegidos por campos de energía basados en principios cuánticos que los alienígenas no entendían. La segunda operación ocurrió simultáneamente en el sistema comercial de Vega Prime, donde los hegemones tenían su centro de comando militar. Un pequeño equipo de agentes humanos se infiltró en la instalación usando tecnología de camuflaje molecular y plantó virus de computadora desarrollados por Pavel en todos sus sistemas. En cuestión de minutos, toda la red de comunicaciones militares Hegemón se colapsó. Sus naves de guerra perdieron la capacidad de coordinar ataques, sus sistemas de defensa planetaria se desactivaron, y sus bases militares quedaron completamente ciegas y sordas. Pero la demostración más espectacular ocurrió en el sistema Kepler 442, donde Elena personalmente dirigió la operación más audaz. Habían encontrado un planeta muerto que los hegemones planeaban usar como una nueva prisión para humanos. En lugar de atacarlo, Elena decidió mostrar al universo algo que ninguna raza alienígena había visto jamás. Usando la tecnología de terraformación acelerada que su equipo había desarrollado, Elena transformó todo el planeta en vivo, transmitiendo el proceso a toda la galaxia. En el transcurso de 6 horas, un mundo rocoso y sin vida se convirtió en un paraíso con océanos azules, continentes verdes y una atmósfera perfectamente respirable. Las razas alienígenas que vieron la transmisión no podían creer lo que estaban presenciando. La terraformación era considerada un proceso que tomaba siglos, requiriendo la coordinación de múltiples especies y tecnologías que costaban fortunas. Los humanos lo habían hecho solos, en horas, con una facilidad que parecía imposible. Durante estas operaciones, Elena recibió constantes actualizaciones de sus equipos alrededor de la galaxia. En el sistema Wolf 359, el equipo de María Santos había curado una plaga que había estado matando a una especie alienígena durante décadas, algo que sus mejores médicos no habían podido lograr. En Próxima Centauri, el equipo de James Wright había rescatado una nave alienígena que se dirigía hacia un agujero negro, usando maniobras de vuelo que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Pero el momento más tenso llegó cuando Elena se encontró cara a cara con Marcus durante la operación en Tau Ceti. Su antigua nave diplomática había sido enviada para negociar con las fuerzas humanas rebeldes, probablemente porque los hegemones pensaban que Marcus podría convencer a Elena de rendirse. Cuando Marcus apareció en la pantalla de comunicaciones de Elena, se veía diferente. Más viejo, más cansado, con una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Llevaba el uniforme hegemón, pero parecía incómodo en él, como si fuera un disfraz que ya no quería usar. Elena, dijo Marcus, y su voz se quebró ligeramente. Por favor, podemos hablar. Esto no tiene que terminar en violencia. Elena lo miró durante un largo momento. Había imaginado este encuentro muchas veces durante los últimos 4 años, pero ahora que estaba sucediendo, se dio cuenta de que Marcus ya no era importante para ella. Su traición había sido el catalizador que despertó su verdadero propósito, pero él mismo ya no era más que una reliquia de su pasado. Marcus, respondió Elena calmamente, no estamos aquí para hablar contigo. Estamos aquí para liberar a nuestra especie. Tú elegiste tu lado hace años. Pero Elena, los hegemones son demasiado poderosos. Si continúan con esta rebelión, destruirán a toda la humanidad. Por favor, tienen que rendirse. Elena sonrió, pero no era una sonrisa amarga o vengativa. Era la sonrisa de alguien que había encontrado su verdadero lugar en el universo. Marcus, creo que no entiendes lo que está pasando aquí. No somos los que deberíamos temer a los hegemones. Son ellos los que deberían temernos a nosotros. Como si hubiera estado esperando esa señal, el espacio alrededor de la nave diplomática de Marcus se llenó de naves humanas que se materializaron usando salto cuántico. Había cientos de ellas, todas más avanzadas que cualquier cosa en la flota hegemón. Marcus miró las naves con horror y asombro. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde sacaron esta tecnología? La desarrollamos nosotros mismos, dijo Elena. Resulta que cuando no tienes a nadie diciéndote que eres inferior todo el tiempo, puedes lograr cosas increíbles. Fue entonces cuando Elena decidió revelar la verdad que había descubierto en los archivos galácticos. Le contó a Marcus sobre los primeros, sobre la herencia genética de la humanidad, y sobre cómo las razas alienígenas habían conspirado durante siglos para mantener a los humanos suprimidos. Marcus escuchó en silencio, y Elena pudo ver el momento exacto cuando entendió la magnitud de lo que había hecho. No solo había traicionado a Elena, había traicionado a toda su especie, ayudando a perpetuar un sistema diseñado para mantener a los humanos como esclavos. Elena, yo, no sabía. Si hubiera sabido.
Pero no preguntaste, interrumpió Elena. Estabas tan dispuesto a creer que éramos inferiores que nunca te molestaste en cuestionar por qué. Elena terminó la comunicación y se dirigió a su equipo. La siguiente fase de la operación sería la más arriesgada. Tendrían que presentar un ultimátum al Consejo Galáctico Central. Las razas alienígenas tendrían que elegir entre reconocer a los humanos como iguales o enfrentar una guerra que no podrían ganar. Pero Elena ya no tenía miedo. Había visto lo que los humanos podían lograr cuando trabajaban juntos sin limitaciones. El universo estaba a punto de descubrir que la especie que habían subestimado durante tanto tiempo era en realidad la más poderosa que había existido jamás. Elena llegó al Consejo Galáctico Central no con una flota de guerra, sino con una sola nave elegante que brillaba como una estrella. La estación del Consejo era una estructura masiva que flotaba en el espacio neutral entre varios sistemas estelares, diseñada para impresionar a cualquiera que la visitara con el poder y la grandeza de las razas alienígenas dominantes. Pero cuando Elena se acercó a la estación, no pidió permiso para atracar. En lugar de eso, su nave simplemente se materializó dentro del hangar principal usando tecnología de Teletrans.